Hola Centinelas, sean bienvenidos a la séptima lección de este año 2021, titulada Alguien Especial. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Mateo capítulo 11 versículo 11. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Elena de White resumió de manera muy especial la importancia del ministerio de Juan el Bautista al declarar que la responsabilidad colocada sobre él ha sido la más grande que jamás se le haya conferido a cualquier otro ser humano. ¿Acaso hubo un trabajo más importante que preparar el camino para el primer advenimiento del Salvador del mundo? La historia de Juan el Bautista nos enseña verdades que son muy relevantes para los jóvenes de hoy. Por ejemplo, su nacimiento no fue sin propósito. Dios lo había creado para cumplir un designio sagrado e hizo lo mismo para con cada uno de nosotros. Además, la alimentación de Juan y su manera de vestir habían sido prescritas por el mismo Dios. Finalmente, resulta necesario enfatizar el poder de la simplicidad del llamado que hizo Juan al arrepentimiento. Este es el mismo mensaje que precederá a la segunda venida de Cristo y a nosotros se nos llama a proclamarla. Tenemos el privilegio único de hacer un trabajo especial para Dios y tal como lo hizo Juan, debemos aprovechar cada oportunidad. La historia de esta semana se encuentra en dos textos de los evangelios que presentan a Juan el Bautista, el primo de Jesús que había nacido con un propósito específico: preparar el camino para el Mesías. ¿Cuál era la misión de este bendecido hombre y por qué no hubo nadie más grande entre los seres humanos? ¿Quién expresó ese elogio de Juan el Bautista? Observa lo que dice el comentario bíblico adventista acerca de él. Ningún profeta había tenido mayor privilegio que él de ser el heraldo personal del Mesías en su primera venida. Con toda probabilidad, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento habría sacrificado alegremente todos sus privilegios a cambio del supremo privilegio de presentar a Cristo al mundo. Al igual que Abraham, todos habían esperado el día cuando Cristo habría de venir y se alegraban aún de verlo por fe. Juan fue considerado como el profeta más importante porque tuvo el privilegio de relacionarse personalmente con el mismo Dios. Como elogio, este es uno de los mejores de la Biblia. Jesús reconoció el especial papel de Juan el Bautista en preparar el camino para su ministerio. Si Jesús dijera algo acerca de ti, ¿qué te gustaría oír? Ahora vamos a entrar al espacio favorito de todos, los datos curiosos de la lección número 7, para ver si lo sabías o no. Número 1. Juan el Bautista y Jesús eran primos, sin embargo ellos no tuvieron contacto el uno con el otro antes del bautismo de Jesús. Esto formaba parte del plan de Dios a fin de que nadie los acusara de conspiración. Número 2. El alimento y las ropas de Juan el Bautista eran simples y estaban en contraste con los excesos de la época. Él también era nazareo, de nacimiento, lo que quería decir que tenía restricciones en su manera de alimentarse. Número 3. La expresión voz que clama en el desierto significa que Juan fue la voz de Dios para su generación. Él fue el mensajero que anunció la llegada del Mesías. Número 4. Juan bautizaba a las personas por inmersión. El bautismo representaba la muerte de la vida vieja y la disposición de vivir una nueva vida. Número 5. Cuando Jesús oyó acerca del mensaje de Juan el Bautista, reconoció que el tiempo había llegado para que diera inicio a su ministerio. Por otro lado, a Juan se le había revelado que Cristo lo buscaría para ser bautizado y que a él se le daría una señal para que pudiera identificarlo como el Mesías. Número 6. Pocas personas percibieron la señal divina, sin embargo, Juan oyó y entendió la voz de aprobación de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. El mensaje de Juan el Bautista estaba perfectamente orientado para las personas que necesitaban arrepentirse de sus pecados y convertirse verdaderamente. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Esa era su característica más notable. Dios puede usar a cualquier persona que esté dispuesta a ser su instrumento. Dios te está llamando a ti para ministrar para Él, tal vez no de manera pública como lo hizo Juan. Aun cuando fueres ridiculizado por aceptar este llamado, tienes que saber que Dios siempre estará contigo. Jesús comprendía como nadie el ministerio de Juan el Bautista. Sabemos esto porque Él les afirmó a los discípulos que de todos los hombres que habían nacido, Juan era el más grande. Desde su nacimiento milagroso hasta su ministerio público, Juan el Bautista mostró de manera única y muy especial lo que significaba ser un siervo de Dios, a través de la manera en que vivió y por medio del poder y de la simplicidad de su mensaje.
Él había sido llamado por Dios para levantarse contra el pecado y la autodestrucción, y no dudó en responder al llamado y cumplir con valentía su misión. Sin embargo, no le fue fácil. El mensaje de Juan era una constante reprensión para con los fariseos, que planeaban su muerte, y contra la élite política de su época, encabezada por Herodes. El poder del Espíritu Santo que estaba sobre él recordaba el poder que había gobernado la vida de otro hombre de Dios, también llamado para dar un difícil mensaje, Elías. Así como en la época de Elías, algunos oyeron y se arrepintieron al escuchar el mensaje, pero otros continuaron pecando. Jesús inició su ministerio entre las personas que habían sido preparadas para recibirlo. De la misma manera, debemos anunciar el regreso de Jesús con mucha dedicación, a fin de que los hombres y las mujeres estén preparados para cuando Él regrese. Elena de White escribió: Juan debía comunicar a las personas la luz de Dios, debía impresionar con su necesidad de la justicia de Dios. Tal mensajero debía ser santo, un templo donde habitara el Espíritu de Dios. Debía tener buena salud física, así como fuerza mental y espiritual. El Libertador, página 48. Piensa en tu propia vida. ¿Qué impresión estás dejando en aquellos que te conocen? Lee los capítulos 10 y 11 del libro El Libertador, a fin de conocer los detalles del nacimiento y la misión de Juan el Bautista. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.